Muy buenas noches, estimados hermanos, y también aquellos que nos visitan. Tal el caso de las hermanas allí, Nélida y Catalina. Sí, ellos han venido a escuchar también la palabra de Dios, y gracias al Señor también por la presencia de ellos. Que el Señor los bendiga ricamente, podamos disfrutar este tiempo, este momento que Dios nos da, disfrutando de su palabra, de todo lo que ella nos declara. Sí, este hermoso salmo es un salmo profético, es un salmo mesiánico que se cumplió de una manera literal en la persona del Señor Jesús. Es una oración, es un grito, es un clamor primero y termina con una alabanza, como hemos leído al final realmente. Palabras que el Señor Jesús pronunció seguramente allí en la cruz. Algunas de ellas se escuchó como el primer versículo: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Lo demás pasó por su mente, pasó en su corazón en aquel momento, en esa cruz de vergüenza, cuando Él estaba expiando nuestros pecados, nuestras maldades, sufriendo el justo por los injustos, dice su palabra, el Cordero de Dios inmolado y levantado en aquel altar de la cruz, ¿sí? En estos días en la cual el mundo llamado así cristiano celebra la Pascua, tenemos que decir que realmente, lastimosamente, muchos de los que celebran la Pascua no conocen, ni saben, ni entienden de qué se trata. Y es una lástima porque la Pascua es una de las principales fiestas del pueblo de Israel. Ellos lo celebran cada año, realmente tal como Dios lo ordenó. La Pascua tiene un origen allí en la tierra de los egipcios, cuando el pueblo de Israel estaba allí esclavizado nada menos que por 430 años. Imagínense tantos años, tantas generaciones, el pueblo de Israel clamando a Dios, ¿no? Las familias de allí, ese clamor subió a los cielos y Dios realmente obró de una manera maravillosa para sacarlo de ahí, de la esclavitud de Egipto. Estos que nacían allí, varones que nacían allí, nacían para ser esclavos, no tenía otro propósito. Donde se le mandaba a trabajar en las edificaciones de los edificios de allí, del rey Faraón, en la agricultura, en la ganadería y en tantos otros trabajos pesados, en la cual se le exigía a aquellos realmente. Las familias que estaban allí estaban esclavizadas realmente en una situación deplorable. No se lo trataba como personas, sino se lo trataba como animales, sin derecho alguno. Vivían una vida afligida, totalmente afligida, sin poder salir de aquel lugar, hasta que Dios levantó un hombre desde el medio de aquel lugar que se llamó Moisés, ¿no? Y bueno, Dios habló a Moisés en la tierra de Madián, ¿no? Allí apacentando las ovejas de su suegro. Dios le habló desde una zarza, con el propósito realmente de utilizarlo a él como instrumento para dar esta noticia primeramente al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, y luego poder hablar también al faraón, el rey Faraón, con el propósito de dejar al pueblo de Israel, a los hebreos, dejarlos salir de allí para venir a adorar a Dios en el desierto. Y Dios le prometió la tierra prometida, la tierra que fluye, dice la Escritura, leche y miel. Allí se originó, después de tantas plagas que Dios mandó, estas plagas realmente importantes, porque cada plaga que Dios había mandado tenía una relación directa con los dioses que tenían los egipcios, que adoraban los egipcios. Y a través de esta destrucción que Dios mandó, realmente demostró de una manera categórica, de una manera contundente, que el único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra,
hacedor y sustentador de todas las cosas. Realmente era el que tenía el poder, de todas las cosas. Destruyó a todos los dioses, aquellos dioses a los cuales ellos adoraban, a los cuales ellos veneraban y se postraban, no tenían valor para nada. Cuando clamaban seguramente a sus dioses, no les respondían, porque no tenía ningún valor, no tenía ningún poder. Y demostró a través de esta maravilla al faraón que él era el único Dios verdadero, y que a él tenía que rendirse. Cuando Moisés fue al faraón preguntó: ¿y quién es Jehová para que yo le obedezca? ¿Quién es? Con una actitud de soberbia, imagínense. Dios le dio todas las oportunidades primeramente al rey faraón, para que hablar de su corazón a través de todas estas cosas y deje salir a su pueblo Israel. Pero no, el faraón permanecía endurecido hasta que a lo último Dios mismo endureció al faraón. Mire lo que pasa, mire lo que ocurre. Reiteradas veces ocurre esto en la vida de los hombres. Cuando Dios muestra su salvación a los hombres, muestra su perdón en la persona del Señor Jesús y lo rechaza. Parece que Dios envía un juicio y en vez de creer, ocurre todo lo contrario. Encontramos esto en las Escrituras. Encontramos allí en el libro de los Romanos, cuando dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, sino que se envanecieron en su necio razonamiento, Dios le envió un espíritu realmente que se volvieron peor, más en contra, para sentenciarlos a juicio, para sentenciarlos a muerte. Cuidado que cuando Dios nos habla, por eso está escrito en su palabra: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así está escrito. Dios nos da la oportunidad en esta vida corta que tenemos. Podemos vivir 50, 60, 70 años, 80, y hasta se puede llegar a algunos que otros hasta 100. Esta vida corta es la oportunidad que Dios nos da en esta vida para buscar a Dios en la persona del Señor Jesús. Pero si en ese tiempo de prueba, de llamado de Dios, no hacemos caso a su voz, bueno, mañana puede ser muy tarde y podemos arrepentirnos muy tarde, porque cuando llega la muerte ya no hay más escapatoria. Dice Dios en su palabra, allí en Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No queda más otra cosa. No hay más salvación después de la muerte. Por eso es necesario, es menester que a tiempo acudamos al Salvador, al Señor Jesús. Aceptemos su gracia, aceptemos su amor y su salvación. El Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz del Calvario, por ti y por mí y por toda la humanidad. Bien. Así Dios ordenó en la última Pascua, en la primera Pascua, Dios ordenó después de las 9 plagas, las 10, la última plaga, Dios ordenó la muerte de los primogénitos. De esta manera Dios le dio al pueblo de Israel una salida. Y ellos tenían que inmolar un corderito. Por familia tenían que comerlo asado al fuego, tenía que juntar la sangre y pintar en los dinteles y en los postes de las casas, con un propósito, para que mediante este hecho de hacer pudieran ser liberados. Y los primogénitos de los egipcios que no habían hecho, desde luego, murieron. Tanto de los hombres como de la bestia, y fue una gran mortandad. Vamos a leer un poquito algo acerca de ello, y les invito, hermanos, a abrir nuestra Biblia en el libro del Éxodo, ¿sí? Éxodo está capítulo 12, allí encontramos
Éxodo capítulo 12. Vamos a leer allí los primeros versículos. Hasta el verso 13 y luego vamos a pasar a los otros versículos para no ser tan largo en la lectura, ¿sí? Capítulo 12, versículo 1, la palabra de Dios a Moisés, diciendo: habló Jehová a Moisés y a Aarón era su hermano, ¿sí?, en la tierra de donde, de Egipto, diciendo: este mes será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal, la característica del animal, mire cómo tenía que ser, será sin defecto, macho de un año. Los tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Verso 7, dicen: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo harán de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestros bordones en vuestras manos. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Está firmado de esta manera: yo, Jehová. ¿Sí? Pasemos al verso 21 y 23. ¿Sí? Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos cordero por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Verso 25 al 28. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: esta es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto.
cuando hirió la tierra. Vosotros, verso otra vez, 27, vosotros responderéis, es la víctima, gracias. Es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Bien, hermano, acá tenemos la primera Pascua que se realizó en la tierra de Egipto. ¿De qué manera Dios lo ordenó? En el día 10 de este mes, que iba a ser el mes de Abib, el mes de Abib o mes de abril, ¿sí? Tenían que tomar aquel corderito, separarlo del rebaño. Ese corderito, durante esos 4 días, porque el día 14 tenía que ser inmolado, ¿sí? Estaba bajo la mirada, la observación de aquel corderito. Tenía que ser un corderito macho de 1 año. No tenía que ver en él ninguna cosa que afectara su cuerpo. No tenía que ser periquebrado, tuerto. Tenía que ser señalado como el mejor corderito, el más gordo, el más hermoso de esos corderitos, ¿sí? Pero a pesar de ser separado, estaba bajo la observación. Si por allí estuviera enfermo o algo, tenía que ser sin defecto. Ese cordero luego tenía que ser inmolado. ¿De qué manera lo inmolaba? Pasándole un cuchillo aquí, por abajo. Tenía que tener el hebrillo. El hebrillo era una especie de palangana, ¿sí? Algo así que estaba hecha de arcilla, de arcilla. En el día de hoy todavía se puede encontrar algo así en algunas partes, ¿sí? Hay cántaros, desde luego, que vienen así. Y allí juntar la sangre. Toda la sangre del animalito caía ahí. Pero la carne de aquel corderito tenía que ser asada totalmente al fuego. Ninguna cosa de él podía quedar en un estado de cruda, sino que tenía que ser asado al fuego. Dice la Escritura, ni cocido al agua, tenía que ser asado. Y lo tenía que comer los hijos de Israel, por familia. Pero si la familia era poca, que se contaba muy poco, entonces se compartía con el vecino de al lado. La cuestión es que tenían que comer todos. Si quedara una parte del corderito hacia el otro día, tenía que ser quemado totalmente al fuego. Miren, todo esto ¿para qué? Para ser liberados, para ser sacados, para que no entre la muerte allí. Si esto el pueblo, alguno de los hijos de Israel, alguna de la familia no lo hubiera hecho, la muerte irremediablemente iba a entrar allí. El hijo mayor de esa familia iba a morir inexorablemente, como desde luego ocurrió con las familias egipcias. Y no solamente de las familias egipcias, murió el hijo del faraón. El hijo mayor del faraón murió realmente. Y hubo llanto, hermanos, terrible en toda la faz de la tierra egipcia. Lamento aquí, lamento allá, gritos aquí, gritos allá. Y los animalitos
las bestias, mire, como seguramente animales como los caballos, las vacas y otros animalitos más murieron de los primogénitos de esos animalitos. A tal grado punto que cuando ocurrió estas cosas, el faraón dijo, bueno, hay que dejarlo ir porque mire lo que ha ocurrido. Era un golpe terrible, tremendo. Tocaba la fibra más íntima del faraón y de la familia. La misma familia decían seguramente, dejarlo ir, dejarlo ir. Después de haber visto ya 9 plagas que había azotado la tierra de Egipto. Miren cómo son las cosas. Pero de los hijos de Israel, de la familia de Israel, no se registra en la escritura que algunos de ellos no obedecieron. Todos obedecieron. Y parece ser, hermano, que inclusive algunos de los egipcios, ya al ver tantos prodigios ya anteriores, vinieron hacia los hijos de Israel para estar con ellos de tal manera que hubo otra gente que acompañaron de los egipcios la salida del pueblo de Israel de la tierra de los egipcios. Miren cómo son las cosas, así de esa manera. Esta palabra Pascua en la escritura quiere decir pasar, tengo aquí anotado, pasar por alto, pasar por encima, pasar de largo. Eso significa la palabra Pascua. Repito, pasar por alto, pasar por encima, pasar de largo, no llegar. A los hijos de Israel lo que estaban haciendo este rito, lo que estaban obedeciendo con la orden que Dios le había ordenado por medio de su siervo Moisés. Mire cómo son las cosas. Y este de comer la Pascua, comer la carne de aquel corderito, pintar los linteles de las puertas, los balcones, los postes de aquella casa. Esta obediencia que ellos hicieron, cuando pasaba el ángel destructor y veía la sangre, el ángel de Jehová veía la sangre, no llegaba, pasaba de largo. Miren cómo son las cosas. Y vamos a comprobar un poquito de esto que es importante, esta palabra que tanto se repite hoy, Felices Pascua, pero muchas veces no entendemos de qué se trata. Miren, por ejemplo, el capítulo 12 y el versículo 12 y 13 de este mismo capítulo. Miren lo que dice allí, versículo 12. Dice la escritura, está hablando Jehová, Dios, a Moisés y le dice estas palabras. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de la bestia, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. ¿Quién iba a pasar a herir? Dios mismo. Dios mismo. Dice acá, yo pasaré. Verso 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. La sangre pintada en los linteles de las puertas, en los postes de las casas. Miren. Y la sangre os será por señal, versículo 13, en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre. Y aquí está la palabra Pascua. Y pasaré de vosotros. Pasaré de largo. Eso quiere decir, pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esta palabra Pascua quiere decir pesar. Pasar. Mire cómo son las cosas. Versículo 23 y 27. Mire lo que dice allí. Podemos leer de este mismo capítulo. Versículo 23. Porque Jehová, otra vez, aquí ya Moisés dándole las instrucciones a su pueblo, al pueblo de Israel, a los hebreos, ¿sí? Verso 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta
y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir, en vuestras casas para herir, ¿no? Pasará de vosotros, pasará de vosotros, no entrará el heridor allí, no habrá mortandad allí, la muerte no llegará allí en ese lugar. Y el verso 27, mire lo que dice, versículo 26, y cuando dijeren vuestros hijos, porque después luego los ordena que por las generaciones tenían que celebrar la Pascua, ¿sí? De esa manera, y cuando vuestros hijos, verso 26, dijeren, ¿qué es este rito vuestro? Cuando dijeren, pregunta a sus padres, vosotros responderéis, mire, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto. Pasó por encima. Allá en la otra parte dice, pasó de vosotros, pasó de largo quiere decir. Ahora dice, pasó por encima, ¿ve? Versículo 27. El cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel de Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Miren. O sea, en primer lugar, la Pascua se originó, Dios le dio al pueblo de Israel en Egipto. La Pascua vino a ser la liberación de la esclavitud de los hijos de Israel que estuvieron allí por 430 años. Mire, eso es lo que llegó a ser la liberación, la redención. Fue un precio de sangre. ¿Cuál fue la víctima? La víctima fue el cordero pascual. Y ellos tenían que comer este cordero, como hemos dicho y hemos leído aquí, asada al fuego. Tenían que comer panes sin levadura, Tenían que comer hierbas amargas. Las hierbas amargas representaban la aflicción del pueblo de Israel. Miren de qué manera. Así fue, así ocurrió realmente. Y Dios le ordenó a los hijos de Israel, al pueblo hebreo, que este rito tenían que hacer por sus generaciones. Y cuando sus hijos y los hijos de sus hijos le preguntaron a sus padres, ¿qué es este rito que vosotros hacéis? Y ellos tenían que responder de esta manera, ¿no? Vosotros responderéis, verso 27, es la víctima de la Pascua de Jehová. ¿Quién es la víctima? El cordero sin mancha, el cordero que fue realmente inmolado, que su sangre fue aplicada en los dinteles y en los postes de las casas y que tenían que comer realmente asada al fuego. Y los hijos de Israel los hicieron en sus generaciones. ¿Sí? Es la víctima de la Pascua de Jehová, cuando hirió a los egipcios y libró. Esta palabra librar es salvar de la muerte. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Miren, pasaron miles de años, por lo menos 2000 años, ¿sí? Viene otro cordero. Ese cordero es el cordero de Dios, previsto y provisto por Dios ya en la eternidad, ¿no? El cordero de Dios, el que iba a tomar nuestro lugar allí en la cruz, el que iba a pagar el precio de nuestros pecados para libertarnos de la esclavitud del pecado, para libertarnos de la esclavitud de Satanás, para libertarnos del juicio que ha de venir y se va a desatar sobre este mundo, para libertarnos del infierno, guardarnos, salvarnos de la condenación eterna. Miren cuántas cosas reúne el Cordero de Dios. Veamos un versículo en este sentido. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y el verso 12.
Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice así. Mirá. Juan el Bautista, cuando estaba allí, a la orilla del río Jordán, ve al Señor Jesús venir en medio de la multitud que venía para ser bautizados. Era el bautismo de arrepentimiento. Y el verso 29 dice así: el siguiente día vino Juan, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, mire lo que dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pueblo de Israel, después de esto, tuvieron que ofrecer sacrificios de estos corderitos. Sacrificios por los pecados que cometían. Y allí la víctima era el corderito, ¿sí?, que tomaba el lugar del pecador, el lugar del que pecaba. Y dice que el sacrificio de estos corderitos no podía quitar el pecado, dice la Escritura, sino que solamente cubría el pecado de las personas, de los hombres que cometían. Cada año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y no podía entrar sin sangre, tenía que entrar con la sangre del cordero. Mire cómo es la cosa, para ofrecer por los pecados del pueblo. Mire, así de esa manera. Por eso Cristo es el Cordero de Dios que sí quita el pecado de cada uno de nosotros. Quita el pecado de las personas, de los pecadores que se arrepienten, que aceptan su sacrificio expiatorio allí en la cruz del Calvario. Y hermanos, hermanas y amigos que nos visitan hoy, nos honran con su presencia. Dios está ofreciendo aún en el día de hoy, aquí y ahora, el mismo Cordero que murió en la cruz. Y vamos a leerlo un poquito, algo sobre esto. Habíamos dicho que Pascua significa pasar de largo, pasar por encima. Vamos a leerlo en la Escritura, en la palabra de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 30. Allí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu del Señor, en una ciudad llamada Atenas, capital de Grecia, ¿sí? Tantas historias vienen de allí. Hechos capítulo 17 y el verso 30. Después de hablarle a aquellos religiosos, aquellos que eran filósofos, conocedores de la ciencia, de la sabiduría, del conocimiento, miren lo que le dice, verso 30. Pero Dios, verso 30, ¿sí?, del capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Qué decía? ¿Qué significaba Pascua? Peshac, pasar por alto. Miren, cómo un Dios justo, cómo un Dios santo puede pasar por alto. Si Dios tiene que castigar nuestros pecados, nuestras maldades, pero Dios está dispuesto a pasar por alto. Miren, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia que vivimos delante de Dios, pecando, haciendo cosas que a Dios no le agrada, muchos revolcándose en el cieno del pecado y de la maldad. Dios ve todo esto, pero está dispuesto a perdonar, está dispuesto a pasar por alto, con tal de ganarte, con tal de que seas salvo, con tal de que tu alma sea redimida, sea salvada. Mire, esto está dispuesto a hacer Dios. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de tantas cosas que cometemos en este mundo, por ignorancia, por ignorar la verdad de Dios.
por no tener el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Qué pide ahora? Ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué es mandar? Mandar es ordenar. Dios manda a todos los hombres, no hace acepción de personas, porque todos están, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, y por sus pecados serán condenados, pero serán salvos si obedecen, si acuden a la víctima de la Pascua de Jehová, que es el Cordero de Dios, el Señor Jesús. Mire, si hacen propicia su sacrificio expiatorio a tu favor, a mi favor, al favor de cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, y aquí en este lugar también, no queda excepto que se arrepienta. Verso 31, ¿cuál es la razón? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, a la humanidad, con justicia, por aquel varón a quien designó a todos, con haberle levantado de los muertos. Miren, juzgará. Dios juzgará nuestra actitud delante de Él. Si lo hemos aceptado a ese Cordero, si nos hemos aplicado su sangre, su sacrificio expiatorio a nuestro favor, a nuestra alma, si no lo hacemos, un día Dios demandará esto. Nadie se salvará. Nadie quedará impune. Llegará ese momento. Por eso Dios declara esta verdad. Dios va a hacer pasar por alto si realmente tomamos en serio, si realmente nos apropiamos de ese sacrificio. Otro versículo que nos habla de pasar por alto, la encontramos en el libro de Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26. Romanos capítulo 3. Aquí está el versículo que recién estaba mencionando de memoria. Verso 23 al 26. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahora dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, ¿a quién? O sea, al Señor Jesús. Dios puso como propiciación. ¿Quiere esta palabra propiciación? Significa alguien que tomó nuestro lugar. Alguien que tomó tus pecados, mis pecados. Significa sacrificio. La ofrenda de sacrificio para librarnos de la condenación eterna, para salvarnos de la muerte eterna, que es la segunda muerte. ¿Sí? Eso quiere decir, a quien Dios, al Señor Jesús, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Porque Él la derramó su sangre allí en la cruz, por ti y por mí, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. ¿Qué? Los pecados pasados. Otra vez, pechar. Otra vez, pasar por alto. ¿Ah? Miren lo que hace Dios. Acá dice así, a causa de haber pasado por alto en su paciencia, en la paciencia, en la misericordia, en la gracia. Tenemos aquí, justificados gratuitamente por su gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es lo que no nos cuesta nada, que no nos cuesta ningún dinero, no hay que hacer penitencia, no hay que hacer sacrilegio,
No hay que hacer procesiones, nada de estas cosas. Dios justifica al pecador de pura gracia. Gracia es lo que Dios te da a ti y me da a mí. Pero también gracia significa lo que tú mereces y yo merezco y Dios no nos los da. ¿Sabes qué merecemos? La muerte eterna, la condenación eterna, la perdición eterna. Merece el hombre por cuanto es pecador. Pero Dios no nos da. Mire, a cambio de eso, ¿qué nos da? Su justicia, su salvación. Y Dios hace, dice aquí, a causa de haber, verso 25, a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Esto nos habla de la longanimidad de su gracia, la longanimidad de su amor y de su misericordia por ti y por mí, para salvarnos. Miren, haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué? Los pecados pasados. Allá en el otro versículo dice que Dios pasa por alto los tiempos de esta ignorancia, que vivíamos en una vida de pecado, de una vida desordenada, una vida en contra de Dios, haciendo lo que a Dios no le agrada. Miren, sin embargo, Dios hace pasar por alto. Miren, la gracia de Dios. Esto es lo que significa Pascua realmente. Miren cómo son las cosas. Verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo, o sea, hoy, en este tiempo, su justicia, a fin de que Él sea el justo, es decir, Dios es el justo, y Dios mismo, el que justifica al que es de la fe. ¿De qué? De Jesús. Si tú crees, si tú lo aceptas, si tú lo recibes en tu corazón y te apropias de ese sacrificio, eres salvo. Salvo gratuitamente. Salvo eternamente, sin merecer. Porque Dios da de pura gracia, de puro amor, de pura misericordia. Y un último versículo, porque nuestro tiempo ya se va. ¿Sí? 2 Corintios 5, 18. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18. ¿Sí? En adelante. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y ahora, ¿en qué consiste este ministerio de la reconciliación? Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Y miren lo que viene ahora. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Miren, que Dios estaba en Cristo. En aquel momento cuando el Cordero de Dios estaba siendo inmolado, estaba tomando tus pecados y mis pecados en aquella cruenta cruz del Calvario. Estaba haciendo la obra de la salvación, de la reconciliación con Dios. Miren, Dios estaba en Cristo, no tomándole en cuenta, dice, a los hombres sus pecados, no tomándoles en cuenta. Un Dios santo, un Dios justo, pasar por alto, no tomarlos en cuenta. ¿Saben por qué? Porque alguien estaba pagando el precio de tus pecados y mis pecados. Alguien estaba haciendo la obra, la gran obra de la reconciliación con Dios. Porque éramos pecadores, éramos enemigos y extraños en malas obras, dice la Escritura, haciendo lo que no le agrada a Dios. Miren, pero Dios ahora manda a todos los hombres que se arrepientan y vengan al conocimiento de Él. Y un último versículo, 1 Corintios 5, 7. Allí nomás. 1 Corintios capítulo 5 y 7. Y aquí el apóstol, hablando a los creyentes, a los hijos de Dios,
los que celebramos la Pascua, cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana que tenemos la oportunidad de recordarle a nuestro amado Salvador, al Señor Jesús. Y el versículo dice 7 y 8, 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Mire lo que dice allí, la Escritura, la recomendación para nosotros. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Limpiaos pues de la vieja levadura. La vieja levadura consistía en pecado de inmoralidad. Sabemos que la iglesia de Corinto estaba relacionada con esto. En las divisiones, uno era de Pablo, otro era de Pedro, otro era de Apolos. Mire, había división en la iglesia. Habían tantas cosas, había gente, hermanos, que decían ser del Señor y se adelantaban a tomar cada uno su propia mesa, su propio pan. Mire, de tantas cosas. Todo eso formaba parte de una levadura que es el pecado, que es la malicia. Y el apóstol dice acá en este versículo 8, dice así: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Mire, levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Qué hermoso, ¿no? Saber que Él ya cumplió la voluntad del Padre en morir en la cruz, en el Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros para darnos salvación, para darnos perdón, para darnos vida eterna, para ser los hijos de Dios y para tener, hermanos, una esperanza gloriosa de que muy pronto Él vendrá a buscar a su amada iglesia, y en ello cada uno de aquellos que un día hemos aceptado ese sacrificio. Así como el pueblo de Israel, los hijos de Israel, fue necesario que comiera aquel cordero, que participara de aquel cordero la familia, que pintara la sangre. Así, cada uno de nosotros un día hemos creído en Él, hemos aceptado a Él, su sangre fue aplicada a nuestra alma. Y dice la Escritura aquí, la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de qué? De algunos pecados, dice. ¿Cómo dice? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Así dice el apóstol Juan. Miren, su sangre nos limpia, su sangre nos purifica, su sangre nos justifica, su sangre trae paz, reconciliación con Dios y una esperanza gloriosa, que pasado este mundo de tempestad, de lágrimas, de dolor, de guerra, de muerte, de hambre, de mortandad, un día por su gracia, por aquel sacrificio del Hijo de Dios, del Cordero de Dios, hecha allí en la cruz del Calvario, una vez y para siempre, hemos heredado con Él toda la gloria, allí en los cielos. Y es la oportunidad también tuya, en esta noche, si aún no tienes a Cristo en tu corazón, puedas creer en Él, puedas aceptarlo a Él, puedas recibirlo a Él como tu Salvador personal. A Él sea toda la gloria y toda la honra. No sé si aquí hay alguna persona que no tiene a Cristo y quiere hacerlo de corazón, aceptándole a Él como su Salvador en este momento. ¿Hay alguno aquí? Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios, en su misericordia, en su gracia, como hemos leído, está esperando que cada uno se arrepienta y se reconozca a Él como pecador perdido y acepte la salvación que es solamente en el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. A Él sea toda la gloria y toda la honra.